Nacional, director de Asuntos Civiles del Ejército Nacional, segundo comandante del Batallón de Inteligencia número 6, observador de las Naciones Unidas para Centroamérica, comandante de unidades militares destacadas en áreas de orden público en la lucha contra el narcotráfico, la guerrilla en los grados de subteniente, teniente, capitán y mayor. Ha participado en el área investigativa con los temas evolución y proyección de la desmovilización de grupos armados, programas de motivación para la reinserción de la vida civil de miembros de grupos armados, programas de reinserción a la vida civil de miembros de grupos armados, programas de atención humanitaria, campañas de reconstrucción en áreas de conflicto, evolución y desarrollo de organizaciones armadas ilegales, problemas fronterizos. También cuenta con una experiencia laboral muy vasta, trabajando en seguridad nacional, en intervención y articulación interinstitucional, acción integral contra minas antipersonal, políticas y estrategia del programa de cultivos ilícitos, erradicación manual de este mismo programa, acción unificada de acción integral, relaciones con la comunidad, cooperación civil militar, asuntos civiles, operaciones de información del Comando del Ejército y Fuerzas de Tarea Omega, inteligencia estratégica del Comando General, creador y fundador del programa de atención humanitaria al desmovilizado, asesor y consultor en seguridad a empresas petroleras, analista del Centro de Pensamiento Estratégico de la Universidad Militar, docente en el área de seguridad privada, docente de la Escuela de Inteligencia del Ejército y lo llamamos el pacificador de San Vicente de Chucurí. Ya él nos contará. Mi coronel, me tomé el atrevimiento de hacer un pequeño resumen de esa hoja de vida tan extensa que usted tiene. Alabo su amistad, se la agradezco a Dios y agradezco que haya aceptado esta invitación de parte de la señora Nidia. Bienvenido, el auditorio está a sus órdenes. Bueno, a todos un patriótico, afectuoso y especialísimo saludo. Primero, pues obviamente gracias a Dios por la fortuna que nos da de dirigirnos a ustedes y habernos permitido hasta hoy tener vida y tener el profundo amor por la patria que nos mueve, el de defender pues hasta el último momento de nuestras vidas, si es posible, eh, todo lo que implica la libertad, el Estado de Derecho y una sociedad en la que no impere una ideología, no impere el odio, no impere la lucha de clases, sino impere el amor hacia el prójimo, impere la posibilidad de trabajar en libertad, libertad de pensamiento, libertad de religión, la posibilidad de poseer algo individual y no estar sometido a un Estado o un colectivo que dirija el qué pensar, el qué tener, el qué hacer. El motivo de la charla de hoy, hice una nota que me parece salida del corazón, cuando una vez más pude apreciar cómo una ideología, básicamente la ideología de izquierda, el marxismo, leninismo, termina conquistando la academia. Recuerdo cuando era un adolescente que un libro que me impactó muchísimo, escrito por un diplomático norteamericano que vivía en Grecia, se llamaba Mi madre asesinada por los guerrilleros comunistas. Cuando lo leí, me di cuenta que el libreto, el dolor, el libreto establecido por los docentes, por la academia, en el desarrollo del planteamiento marxista en esa sociedad y que costó tantas muertes, tanto sufrimiento y tanto dolor para esa sociedad, se estaba repitiendo en la mía. Tenía 18 años y me di cuenta que esa ideología inyectada desde la academia, aprovechando el pensamiento, digamos, de alguna manera abierto de los estudiantes, de los jóvenes, de los muchachos de 19, 20 años, pues era utilizado por una tendencia ideológica que desde la academia incentivaba a la lucha de clases, justificaba el uso de la violencia para atacar al que tenía, supuestamente para darle al que no tenía. Me observé que la dictadura del proletariado se convertía en la dictadura del partido y que la dictadura del partido se convertía en la dictadura del aparato del partido, terminando finalmente estableciendo en esos sistemas un totalitarismo donde una persona impone
a través de su estructura de poder armado y violento, un sistema a toda una sociedad. Luego, como lo menciona mi buen amigo, tuve la fortuna en el grado de capitán de llegar a una población en la que pude evidenciar la práctica real del planteamiento marxista a través del ELN en una población que se llama El Carmen y San Vicente de Chucurí. Cuando llegamos a esa población, pudimos, en el diálogo campesino a campesino, visitando las veredas, recorriendo el territorio, identificar que el grupo armado afirmaba tener en esa sociedad el mayor nivel de madurez política, porque el campesino difícilmente sumaba o restaba, pero sí tenía un odio profundo de clase, odiaba al que tenía. Y allá en esa población habían hecho la reforma agraria, es decir, primero secuestraron a los 4 o 5 poseedores, magnates, terratenientes de la tierra, luego hicieron una distribución dentro de su militancia de las parcelas y establecieron allí colectivos de estudio y trabajo, cooperativas de producción y establecieron lo que se podría calificar como el poder popular en departamentos como Arauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Meta. Ya ese tipo de estrategia se ha establecido, se ha entronizado, lleva más de 20, 30, 40, 50, 60 años de establecido, evolucionando de manera progresiva, especialmente con la presencia de los cultivos ilícitos. La, la droga terminó convirtiéndose en el principal combustible para la estructuración de procesos en los cuales el ciudadano que vive de la coca termina considerando al Estado como un enemigo. Porque quisiera hacer un comentario, pues ya trayéndolo a lo actual, antes de terminar la historia del Carmen y San Vicente de Chucurí, un guerrillero me decía, ustedes no se han dado cuenta que la estrategia revolucionaria ha cambiado. Hace 50 años, cuando nos enfrentábamos, me decía alias El Manteco, que fue cabecilla del bloque José María Córdoba de las FARC y cabecilla del quinto frente de las FARC, me decía, hace 50 años cuando nos enfrentábamos, yo luchaba por una ideología, ustedes luchaban por defender el Estado. Pero hoy el campesino lucha por su cucharita, por su comidita. Nosotros hemos hecho de la coca el alimento, el elemento básico de producción de vida del campesino. Hace 50 años nosotros huíamos del ejército cuando la situación era desfavorable. Hoy el campesino, defendiendo su cucharita, su comidita, su medio de subsistencia, se va a enfrentar al campesino y no va a huir al ejército y no va a huir porque no tiene dónde huir. Hoy vemos que 30, 40, 50, 100 soldados llegan a una zona cocalera, son rodeados por los campesinos, desarmados y les impiden realizar o capturas o decomiso de narcóticos o hacer erradicación. Entonces, para volver a los, eh, al 89, a los años 90, en el Carmen de Chucurí pasaba otra cosa. Allí habían logrado la conquista ideológica de la población y su organización en estructuras que producían cacao, pero había una cooperativa que manejaba la producción y habían establecido un gobierno popular, un gobierno revolucionario. Es necesario considerar que esas pequeñas poblaciones se convertían en pequeñas republiquetas. Ya en 1930 habían 5 lugares donde se había perfeccionado el proceso revolucionario, habían logrado distribuir la tierra entre su militancia y se llamaban bolcheviques. Los bolcheviques del Carmen, los bolcheviques de San Vicente del Chucurí, los bolcheviques del Líbano Tolima, los bolcheviques que se habían establecido en Urabá. En estos lugares, Biotá, Cundinamarca, por ejemplo, fue uno de los primeros en los que logró ese movimiento campesino comunista establecer gobiernos revolucionarios que uno de nuestros grandes intelectuales llamó repúblicas independientes, Álvaro Gómez.
Pero cuando llegamos al Carmen, entonces encontramos que allí se había establecido un gobierno revolucionario, se había establecido cooperativas de producción, de trabajo y cooperativos de estudio, donde el adoctrinamiento comunista era muy fuerte. Ahora estoy en el 2026 y logro percibir que sindicatos como el sindicato de la Universidad Nacional ha logrado conquistar espacios académicos muy importantes en Colombia. La universidad pública es el terreno de conquista, no solamente de su ideología, sino también de la academia. Y aquí tenemos tres elementos que quisiera que quienes nos escuchan tengan en cuenta. Uno podría considerar, como piensan los rectores de los centros académicos de la universidad pública, pero yo no puedo enfrentarme a un sindicato y el sindicato hace su trabajo. Si el sindicato hace su trabajo, yo no puedo ir en contra de la lucha sindical y menos si quienes están sindicalizados son los docentes. Pero tres cosas están en riesgo. Primero, el Estado de Derecho, porque sus estudiantes son formados para odiar al Estado, son formados para justificar la lucha de clases y el uso y empleo de la violencia para imponer un sistema ideológico a quienes no comulguen con sus planteamientos. Si un talibán decapita a un no musulmán, lo hace considerando que él es un infiel. Nosotros, para los comunistas, somos infieles, porque ellos llegan a convertir su planteamiento ideológico en una fe, en una religión que logran establecer de tal manera que su pensamiento, su posición ideológica termina constituyéndose en una fe, en una religión que elimina, una creencia que elimina todo tipo de evidencias. La docencia, la academia en Colombia, en la Universidad Nacional, en la Universidad Distrital, en la Universidad Nacional, en la Universidad Pública, incluyendo la Universidad Militar, ha sido un espacio de conquista ideológico progresivo. Ellos conquistan los espacios de gobernanza académica, conquistan eh, el espacio que va ganando progresivamente la posibilidad de que docentes que no comulguen con ese planteamiento ideológico puedan llegar a pertenecer a la universidad o permanecer en ella. Entonces la libertad de cátedra desaparece en esos escenarios. La libertad de cátedra. Esa libertad de cátedra, cuando es conquistada por un movimiento ideológico y político, elimina la posibilidad de que nuestros estudiantes tengan pensamiento crítico y se convierten en simples militantes de un planteamiento ideológico. Eso es nefasto para una sociedad. Por eso, por eso tenemos grupos armados, de esos estudiantes formados por esos sindicatos cooptados, dominados por la ideología comunista, marxista, leninista, que pareciera ser pensamiento y planteamiento ideológico de hace 2 siglos, tiene vigencia hoy porque permitió que un grupo de docentes terminen conquistando los sindicatos y los sindicatos terminen conquistando la gobernanza académica, eliminando la libertad de cátedra. Al eliminar la libertad de cátedra, conquistar la gobernanza estudiantil, es decir, los consejos académicos de las universidades, terminan siendo dominados por esos profesores que, gracias a su agresividad, a su fuerza, a su militancia, a su pensamiento revolucionario que justifica el uso de la violencia, termina intimidando a los rectores y el personal directivo. ¿Qué obtienen? Inmensos recursos financieros. Voy a poner un ejemplo. En la Universidad Nacional, el año pasado, el sindicato obtuvo 9.000 millones de pesos. 9.000 millones de pesos que se distribuyen los asociados a su gusto, a su placer y sin ninguna supervisión ni control. Grandes son los ejercicios de corrupción y la pérdida de recursos del Estado, de recursos públicos en manos de de esas camarillas de poder político. Esas camarillas de poder político que adoctrinan a nuestros estudiantes, para mí no son un comentario o un supuesto, yo los he podido percibir. Recuerdo, por ejemplo, que cuando estuve en Medellín, pude capturar al segundo cabecilla del EPL, que se encontraba
en libertad, se llamaba Danilo Trujillo. Su esposa era profesora de la Universidad de Antioquia y juntos se dedicaban a través de la Universidad de Antioquia de conquistar estudiantes que después iban a ser miembros del EPL. Pero ese ejercicio, esa problemática colombiana, tradúzcala a Uruguay, tradúzcala a Paraguay, llévela a México, llévela a cualquier otro lugar de Europa o de América o de África o de Asia y se darán cuenta que desde cuando el planteamiento ideológico termina conquistando la academia, termina convirtiéndose en grupos armados. Cuando en una universidad hay capuchos, es decir, estudiantes que con violencia imponen, atacan a la fuerza pública, queman los carros del profesor, amenazan, destierran, persiguen a los estudiantes que no piensen como ellos o que no acepten sus actos de violencia. Entonces, esos capuchos son solamente la punta de un iceberg, son el fruto de ese dominio ideológico y cultural que a través de las academias se están avanzando y están conquistando el espacio de la universidad pública. Grave riesgo sufre el Estado de Derecho, pero graves consecuencias sufre también toda la sociedad. En lugar de convertirse la universidad en un centro de pensamiento, se convierte en un centro de adoctrinamiento. Todos tenemos derecho a tener un pensamiento ideológico, todos tenemos derecho a tener una posición política de un lado, de otro, pero no podemos utilizar la academia como instrumento de conquista, de militancia, de adoctrinamiento, de sometimiento ideológico. Yo cuando estudié cuando hice la maestría en ciencias políticas en la Universidad Javeriana, allí existía un dicho muy interesante. En esta universidad, que es la Universidad Javeriana, que es de los jesuitas, a ellos, los estudiantes comentábamos, en esta universidad se dice, viva la libertad de pensamiento, siempre y cuando sea de izquierda. Si usted quería pasar, tenía que escribir, presentar sus trabajos, presentar sus análisis de acuerdo al pensamiento ideológico de izquierda del profesor que nos dictaba la clase. Si usted lo hacía con otro tipo de pensamiento, no pasaba. Estuve haciendo un doctorado en la Complutense de Madrid en resolución de conflictos. Y allí pretendía mostrar cómo las FARC, en su proceso de intentar establecer un Estado, gracias a las gabelas que le daba el Estado colombiano, entregándole 5 municipios con todos sus habitantes, con todo su territorio, con la idea de que si les permitían construir allí su propio Estado, los otros territorios iban a quedar libres de esos grupos armados, iba a haber como una especie de negociación donde el Estado les entregaba un territorio y ellos allí iban a hacer realidad su sueño revolucionario, a cambio de dejar en paz el resto del país. Fue una farsa, fue una mentira, fue un engaño y miles, centenares de miles de ciudadanos quedaron en manos de los grupos criminales y reclutaron menores y los enviaron a otras zonas del país a hacer su guerra, la conquista por las armas y la toma del poder. Recuerdo, por ejemplo, que un grupo muy importante de niños fueron, digamos, perdieron sus vidas y fueron capturados y se entregaron al Estado en el departamento de Santander. Eran más de 4.000 niños formados para la guerra y organizados en columnas guerrilleras con el sueño revolucionario de ir a conquistar territorios, pero eso implicaba reclutamiento forzoso de niños. Llegaban a las escuelas, sacaban los niños y niñas y las metían en unos camiones y se los llevaban al campamento guerrillero, aprovechando que el gobierno nacional, soñando con una paz, entonces les permitía entregarles ese territorio a esa población. Hubo repoblamiento, redistribución de la tierra, hubo persecución religiosa, quemaron más de 800 sitios religiosos, es decir, pequeñas iglesias, centros de cultos religiosos, asesinaron un sinnúmero de líderes religiosos. No tenemos estadísticas porque sus cuerpos, sus cadáveres nunca aparecieron y nadie denunció esos hechos para no ser tildado por el gobierno como enemigo de la paz. De tal manera que quiero plantear que hoy, en el 2026,
la academia sigue siendo un terreno de conquista ideológica por parte de extremistas que intentan imponer su pensamiento ideológico a sus estudiantes, aprovechando que pues no tienen la suficiente formación, que son una esponja de conocimiento y que además tienen un sentimiento y una posición personal como jóvenes afectos a la rebeldía. Si nosotros descuidamos y dejamos, digamos, ese espacio y permitimos que ese tipo de personas aprovechen la academia para imponerle a la sociedad una manera de pensar, una línea ideológica, y les permitimos conquistar como lo han hecho hasta ahora los espacios académicos, entonces la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento y el Estado de Derecho están en gravísimo riesgo. Muchas gracias. Abrimos la sala para preguntas y empezamos con Alejandro Rabinovich. Gracias, Nidia. Mi coronel, buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por su presentación y infinitas gracias por su servicio a la República. Quisiera preguntarle varias cositas. Me interesaría saber cuáles son los casos de éxito de desmovilización, tanto de los grupos armados como de estos, perdóneme mi francés, los hijos de madres en la academia. También quisiera saber, dada su experiencia en el campo, ¿cuál es la situación real del minado en Colombia? ¿Cuántas minas tenemos? ¿Cuántas y dónde están? A mí esto me preocupa sobremanera. Yo estoy feliz de visitar Colombia y de explorar Colombia. Me preocupa sobremanera pisar una mina, así de sencillo. La otra cosa es, y esto no tiene mucho que ver con Colombia, me encantaría saber su experiencia en Taiwán y eso me interesaría mucho. Muchísimas gracias. Bien, bueno, excúseme, pero con todo cariño voy a decirle, usted como, no sé si practica tiro, pero ha dado en el blanco. En el blanco, en la diana. Soy Primer instructor. ejercicio y les quiero decir, contar aquí a nuestros amigos para que de pronto sigamos estableciendo contacto académico. Hemos creado con un grupo de suboficiales del arma de inteligencia la Escuela de Pensamiento Republicano, porque nos hemos dado cuenta que defendimos durante más de 35 años la democracia y la república y no conocíamos suficientemente sus fundamentos. Por eso ahora cuando algunos quieren participar en ejercicios políticos, sus discursos, su narrativa es como medio confusa. Pero bien, volvamos a los puntos que usted menciona y si me lo permite, entiendo que son tres. Uno, ¿cuál es la realidad de la desmovilización en Colombia? Le quiero decir una cosa. La desmovilización colectiva es un engaño. Falta a la verdad quien diga que los procesos de paz colectivos conducen a la paz. No, son una postración del Estado de Derecho ante el uso de la violencia de los criminales. Se le miente al país, se le miente a la sociedad y digamos, se abusa de la buena fe del mundo, de las organizaciones humanitarias del mundo, cuando se les hace creer que una desmovilización colectiva, negociando con sus líderes, con sus cabecillas, permitirá conducir una sociedad a la estabilización, a la paz y a la armonía política, porque se les ha escuchado sus argumentos y las razones, se han desmontado las razones por las cuales usaron la violencia para conquistar sus objetivos políticos. Falso, 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 un engaño. Miren, en 1980 los que asaltaban bancos en el del M-19, hoy manejan los recursos del Estado y saquean la nación a placer, sin límite, sin gusto, sin opciones de control. Los niveles de corrupción de ahora van a dejar el Estado endeudado a tal punto que nuestros nietos van a tener que pagar la deuda
que este gobierno nos va a dejar. Falso. Si el M-19 hubiera llegado al poder por la vía de las armas, ¿qué puestos tendría Petro? ¿Qué puesto tendría el jefe de finanzas de esa organización? El que planeaba los secuestros no son los mismos de hoy. El que planeaba los secuestros es el director de inteligencia. El que manejaba la plata, pues es el jefe de Hacienda. Saquean la nación a placer, sin límite. La negociación de paz con el M-19 lo único que facilitó es la toma del poder más acelerada para aprovecharse de nuestra inocencia y nos perdimos la guerra y no nos dimos cuenta ni cuándo ni cómo, porque la negociación colectiva lo que busca es la postración del Estado. Quien diga que no, que eso no es cierto, pues lo invito a que lea La Paz Perpetua de Kant. Y cuando usted lee La Paz Perpetua de Kant, ve que en el primer capítulo dice que si en una negociación hay doble pensamiento, es decir, hay cartas debajo de la mesa, engaños, sí, si se está utilizando el proceso para avanzar a través de la negociación, cosas que no hubieran sido posibles tan rápido a través de las armas. Entonces es un armisticio. La negociación colectiva somete al raso de manera perpetua al liderazgo, a la opresión, al dominio, al manejo de los cabecillas. Somete al raso. Por eso creamos el programa Atención Humanitaria al Desmovilizado. En un conflicto como el colombiano, solo es posible la dejación voluntaria e individual de armas para aquellos que fueron reclutados a la fuerza. Para los cabecillas, solo el imperio de la ley es lo que permite que el Estado logre sobrevivir. Segundo, otra diana que usted apuntó, ¡pum! Su preocupación es genuina. La sustitución de cultivos es una farsa. Eliminamos voluntariamente los cultivos ilícitos en Colombia, donde no ha habido coca, no la hay y nunca la va a haber. Nos gastamos 1.650 millones de dólares en procesos de sustitución voluntaria que no dieron ningún resultado. Porque, uno, no generaron reducción de los cultivos ilícitos y segundo, se convirtieron en un incentivo perverso que estimuló que otros sembraran más. Pero esos cultivos ilícitos, ¿qué los protege? La mina. La mina es un instrumento de control social que hoy se ejerce en Colombia en gran parte, podría calcular que casi que el 100% de las áreas cultivadas en coca manejadas por la mafia internacional. No tenemos un campesino que siembre coca para que él alimente a su familia. No, todas las hectáreas sembradas en coca son propiedad de una poderosa mafia internacional dedicada al multicrimen, donde el narcotráfico es uno de sus áreas económicas. Está la extracción ilícita de minerales, está la extorsión, está el secuestro y está la apropiación de los recursos públicos, es decir, de nuestros impuestos. Ellos los manejan con toda libertad, extrayendo lo máximo posible de los recursos del Estado. Hay evidencias que este gobierno, por ejemplo, facilitó que el ELN adquiriera de los recursos públicos unos recursos importantes en Arauca, por ejemplo, y obviamente en todo el país donde hay una vía, donde hay una contratación, donde del Estado en cualquier área, el cabecilla recibe un porcentaje importante. La cooptación del Estado, la apropiación de recursos públicos es una cosa absolutamente desastrosa. Entonces, en resumen, quiero decirle, no vaya a hacer turismo rural en Colombia si la zona tiene coca. La probabilidad de que sea víctima de una mina es alta. ¿Por qué de alguna manera ha bajado el número de víctimas, aunque sigue siendo muy alto, o se mantiene? Porque la gente sabe que las minas están allí. Mire, cuando fui subdirector nacional de desminado, y quiero decirle aquí, permítame abrir un paréntesis, hay una perversa interpretación de los estándares internacionales de desminado. En Colombia no se desmina un territorio que no sea seguro. Los estándares dicen que para desminar un territorio, pues hay que no poner en riesgo a los desminadores. Entonces, ¿qué hacen? Desminan en Colombia municipios seguros y los declaran libres de minas. Para eso se gastan más o menos $1 millón al año, ¿cierto?
Y claro, ¿qué pasa? Que tú miras esos municipios y te das cuenta que hace 15 años no tienen víctimas. Si hace 15 años no tienen víctimas, ¿para qué los vas a declarar libres de minas si ya no son las minas una amenaza para esa población? Pero se gastan $1 millón en decirle a la sociedad, al mundo, que ya declaran ese municipio libre de minas. Pues claro, hace 15 años no tiene víctimas. Sería muy profundo, digamos, de pronto los invito en otro escenario a hablar específicamente del desminado en Colombia. ¿Qué pasa? ¿En dónde están sus problemas? Pero miren, la colocación de la mina se ha convertido en un instrumento de control absoluto de la población. Así como las FARC hicieron que la coca se convirtiera en la comidita de sus subordinados, de los habitantes del territorio, la mina se convierte en el principal instrumento de dominación de esa población. Yo estuve en Briceño, Antioquia, y le quiero comentar lo que en Briceño, Antioquia, me dijo el presidente de la Junta de Acción Comunal. Le dije, vamos a desminar esta vereda. Y el presidente de la Acción Comunal me dijo, no, 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 señor, aquí no estamos de acuerdo con el desminado. Y yo le dije, pero ¿por qué? Si eso evita muertes de niños, de personas inocentes. Dijo, no, señor, las minas nos protegen del ingreso de otros grupos armados, incluyendo el ejército, en nuestro territorio. No hay un... Conozco a Briceño íntimamente. Ah, bueno. Entonces, mira, en Briceño otro día también hablamos un tema de Briceño. Le propongo que tengamos una charla de Briceño, porque lo que le puedo contar de Briceño es una cosa que no nos podemos imaginar. Pero el presidente de la Junta de Acción Comunal me decía, las minas son el principal elemento de control territorial porque impiden que otros grupos, incluso el ejército, entren en mi territorio. Segundo, si un habitante de mi territorio quiere salir, me tiene que pedir permiso porque yo sé dónde están las minas y yo soy el único que le puede decir por dónde va, puede salir sin ser víctima de las minas. La población civil que es víctima de la mina es que se les ocurre salir sin pedirme permiso a mí, sin decirme a mí a qué horas, para dónde y para qué y a qué van a salir. Entonces se arriesgan y por eso son víctimas de las minas. Segundo, si quiere entrar me tiene que pedir permiso a mí y hablar conmigo y llamarme. Y yo le digo, yo le mando un muchacho para que le diga por dónde puede entrar. Entonces hoy tenemos una población sometida por las minas, pero eso a nadie le importa. De tal manera que le puedo afirmar, desminamos donde no hay minas, sustituimos voluntariamente donde no hay coca y se lo puedo demostrar con mapas, con cifras y con información. Permítame, le solicito si nos puede hacer llegar su correo y le envío el último documento que preparé para la Universidad Complutense de Madrid, donde demuestro que el Plan Familias Guardabosques fue una mentira, un fiasco, y le rogaría si hiciera llegar ese estudio a la Universidad de Harvard, porque la Universidad de Harvard premió el Plan Familias Guardabosques como un ejemplo de mayor éxito en el mundo. Y uno quiere decirle a sus señores académicos de Harvard, les engañaron, les mintieron, las cifras son falsas. Ustedes miraron la ejecución de recursos, el número de familias atendidas y no cuánta coca bajó, siguió o no siguió la coca, afectó los niveles. Miren, no hay en ningún territorio colombiano un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que afecte ni el 1% de la producción de coca de ese territorio. Voy a ponerle un ejemplo. Tumaco, tenemos 9.500 familias atendidas por los programas de sustitución voluntaria. ¿Saben dónde está? A la orilla de la carretera. Y en la orilla de la carretera, en este sector donde están las familias, no hay coca porque los terrenos están dedicados a las plantaciones de palma. En las áreas donde usted sobrevuela y si hay palma, pues no hay coca. Ahí han hecho los programas de sustitución voluntaria sin que haya coca, pero por el contrario, más de 350 hectáreas de los palmicultores han sido financiadas por el Estado para que se desarrollen procesos de expropiación a los legítimos propietarios justificados por programas de sustitución voluntaria. Es decir, esos bandidos, las FARC, cogen un grupo de campesinos, invaden una tierra a los palmicultores y el Estado les financia la sustitución voluntaria en esos terrenos invadidos. ¿Dónde haces? ¿En qué terreno? ¿En qué hectárea? Con propiedad privada se ha hecho sus temas de sustitución. No, en baldíos de la nación o váyase a Norte Santander, kilómetro 2. Allá están concentrados los programas de sustitución voluntaria de Tibú. Y en el kilómetro 2, haga un sobrevuelo. Son áreas absolutamente sembradas en palma. Allá no hay una mata de coca.
pero allá se hicieron los programas y allá se atendieron las familias. Miren, un señor que durante un gobierno muy interesante, que no era de izquierda, ¿cierto? Digamos por lo menos abierta y públicamente, lideró un programa de sustitución y mostró al mundo un departamento, Arauca, sin coca. ¿Y saben qué? Antes del programa existían 12 hectáreas, 12. Erradicaron 280. Atendieron un número inmenso de familias. Terminado el programa, quedaban más de 100. Y entonces, si yo inicio con 12, erradico y me quedan 100, entonces, ¿dónde está el éxito? Pero fue declarado departamento libre de coca y el éxito más importante del gobierno durante ese proceso. Nos hemos acostumbrado a que nos mientan. Programas como erradicación, aspersión y demás muestran cifras de ejecución. Yo le pregunto, si usted asperja 7 veces una hectárea, ¿cuántas hectáreas asperjó? ¿Una o 7? Entonces nos manejan las cifras. Familias atendidas, pero nunca mencionan número de coca real, de acuerdo al informe del 31 de diciembre de un año comparado con el 31 de diciembre de otro año. Efectivamente, en ese territorio, ¿cuánta coca se disminuyó? No, dicen número de hectáreas erradicadas voluntariamente. ¿Saben qué? Yo hablé con uno de esos personas que certificaba, contratado por Naciones Unidas, el número de hectáreas erradicadas voluntariamente. Y me decía, por Dios, ustedes no, por favor, no tienen corazón, ustedes no tienen 2 centímetros de cerebro. ¿Cómo me mandan a mí, escoltado por el grupo armado en Tumaco, a certificar cuántas hectáreas erradicaron voluntariamente los campesinos? Por Dios, me muestran un acta y me dicen, si ve este terreno, mírelo, de ese punto a ese punto, de este punto a este punto, ahí hay 40 hectáreas erradicadas, ¿sí o no? Con un revólver aquí. Y él decía, no, 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 no hay 40, hay 200. Hay 200, yo veo 200. Y firma por las 40 y le da gracias a Dios que no decía el documento 200. Porque 200 ¿en dónde? ¿Sí? Entonces nos hemos dejado mentir, nos gusta mentir, no somos sinceros y manejamos cifras y estadísticas que están enfocadas exclusivamente en la ejecución de recursos y no en los objetivos reales que se deben alcanzar. Pero esa perversidad son cómplices todos, porque ¿cómo le van a decir que se gastaron 1.650 millones de dólares en sustitución voluntaria que no arrojaron un resultado? Entonces, tan pronto le haga llegar el informe que tengo ya preparado, por favor, hagámoselo llegar al Centro de Pensamiento de Harvard para que se dé cuenta con evidencias que premió algo que no es cierto. Se dejó engañar, se dejó mentir, porque la realidad muestra lo contrario. ¿Cómo van a decir que el programa de sustitución voluntaria en Colombia es un éxito cuando la coca históricamente ha venido creciendo? Que hoy exportamos 2.664 toneladas de coca, por Dios. Cuando hace 10 años, ¿cuántas exportábamos? 185. Y después dicen, no, es que hemos decomisado históricamente el mayor número. Claro, si usted es una empresa, pues usted tiene pérdidas programadas. Usted produce zapatos y sabe que a 20 zapatos se le van a dañar, pero si usted muestra el éxito como la entrega de 20 zapatos a la sociedad más pobre porque se le dañaron, pues usted pues, no sé, pues se está burlando de todo el mundo. Y eso es lo que pasa. En Colombia los éxitos de la lucha contra cultivos ilícitos han sido una farsa porque se han encontrado en cifras, en estadísticas, en variables que solo muestran ejecución de recursos, cuánto nos gastamos, a cuántas familias se lo dimos. ¿Cuántas hectáreas asperjamos? Sí, pues claro, pasaron 20 veces encima de una hectárea, pues son 20 hectáreas asperjadas. No, asperjamos una, la que quedaba más cerquita, donde no nos tumbaban el avión, por Dios, donde no afectábamos la producción. Miremos las incautaciones, compárenlas con la producción. Por Dios, es una farsa. Esas son las pérdidas calculadas. Eso no afecta al negocio, no lo ha afectado nunca. Las incautaciones jamás han afectado la producción. Son como cositas que nos regala la empresa para que pues nosotros mostremos algunos resultados. ¿Cómo le parece mi respuesta? Me encanta. Por favor,
separándonos de Colombia, su experiencia en Taiwán. Bueno, te cuento que un sueño que tomó 19 años cumplir. Cuando leía la historia de Chiang Kai-shek, yo soñaba con ir al lugar donde está una réplica de la oficina de Chiang Kai-shek. Recuerden que allá hay un museo y está la oficina de Chiang Kai-shek. ¿Usted sabe qué foto hay detrás del escritorio de Chiang Kai-shek? Imagínese, ¿qué puede haber detrás del cuadro que está detrás del escritorio de Chiang Kai-shek? ¿Sabe qué? Una foto de Mao. Foto de la tierra donde nació y nunca más pudo volver. Si nosotros perdemos esta guerra, jamás podremos volver a la tierra en la que nacimos. Nos van a desterrar, no tenemos posibilidad de retorno. Entonces yo quería ir a esa oficina y soñaba con ver ese cuadro. Soñaba con ver ese cuadro porque quería ver el sitio donde trabajó el hombre que es más poderoso del mundo de su tiempo y que los estudiantes, los campesinos, los obreros y los ex soldados lo sacaron del continente a empellones. 1,5 millones de soldados les tocó ir huyendo a una isla, Formosa o Taiwán, y allí estudié desarrollo nacional. Hubiera querido estudiar un poquito más guerra política, pero no he logrado todavía. Sueño con algún día tener esa fortuna, porque soñaba con ver un ejército que poseyó un inmenso territorio en un continente y que fue derrotado porque no comprendió la importancia de ganarse la población, de no permitir que se conquistaran los espacios académicos, de no permitir que sus soldados se llenaran de resentimiento y no tuvieran formación republicana. Generales que se encargaron, se llenaron de glorias. Usted sabe que el ejército blanco, el ejército de Chiang Kai-shek no perdió una sola de las batallas, que las ganó todas, pero lo sacaron a empellones del continente. Eso nos pasó a nosotros. Nosotros perdimos esta guerra y tenemos el ejército más condecorado, más famoso, con mayor experiencia en guerra irregular del mundo. Pero perdimos la guerra, porque los bandidos que pensaban llegar a la toma del poder por las armas, llegaron al poder a través de la negociación. ¿Cómo le parece? Tuve la fortuna de trabajar en Taiwán por algún tiempo, y me fascina su historia. Le añadiría a este caso geopolítico el caso de Rhodesia, y me parece importantísimo que nos informemos de su historia, y especialmente de los muchachos que combatieron por Rhodesia. Mi coronel, qué placer, fantástica su intervención, y le agradezco muchísimamente. ah, que Dios lo cuide y lo guarde. Muchas gracias. Coronel Medina. No permita que Gra- Gracias, señora Nidia. Con su venia, gracias, mi coronel Pataquiva, gracias, doctor Rabinovich. A los dos les envié el número de cada uno a su WhatsApp. Señora Nidia, con todo respeto, solicito que primero intervenga mi coronel Homero, por favor. ¿Cómo no? Coronel Homero. Buenas noches para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. Doy gracias a Yahvé de los Ejércitos que me da la oportunidad hoy de encontrarme con un gran amigo, compañero, colega de armas, con quien compartimos muchas cosas buenas y no tan buenas, y felicitarlo por la excelente acción que está adelantando en beneficio de nuestra nación. Germán, yo hoy día estoy en el exilio por haber cumplido con mi deber. Chiquito. Logramos salir adelante con la ayuda de Dios, pero tenemos que seguir peleando en este tipo de guerra para que no nos quedemos como Chancaiché viendo ese mapa al que nunca se puede regresar. Un abrazo, bendiciones, cuídate, paso asegurado, paso dado, y una gran oportunidad para mantenernos en contacto
y también para poder difundir todas estos aspectos tan importantes que tú están diciendo en los ámbitos a nivel internacional a través de estas redes, de estos trabajos que iniciamos hace mucho tiempo cuando ambos estábamos por allá en Colombia. Un abrazo, bendiciones, Lanza. Que Dios Todopoderoso nos acompañe, nos ayude y nos permita tener la lucidez, la inteligencia, la fortaleza para defender esta democracia, defender la sociedad de estos criminales que pretenden someternos. Medina. Gracias, señora Nidia. Gracias, mi coronel Homero, mi coronel Pataquiva. Tengo tres preguntas, mi coronel. ¿Una a una o las suelto las tres de una vez? Como usted prefiera, si quiere una a una, está bien, yo atento. Bien, señor. La primera, ¿cómo podemos, con base en la Constitución y la ley, frenar el adoctrinamiento de FECODE en los niños y adolescentes y el reclutamiento forzado de niños y adolescentes en el campo y el reclutamiento en las universidades? Gracias. Bueno, es fundamental considerar que es tan grave pervertir la mente de un niño para facilitar procesos de reclutamiento como un secuestro, como un boleteo, como un asesinato. Los sistemas democráticos, el Estado social de derecho, está amenazado cuando la academia está conquistada o es conquistada, es dominada por una línea y tendencia ideológica. Comete un delito, entiendo yo, que no sé cómo podríamos tipificarlo, quien aprovecha la academia para difundir un planteamiento ideológico e imponerlo a sus estudiantes, sobre todo cuando está a favor del crimen, de la violencia y de imposición de una ideología que no ha generado sino más de 100 millones de muertos en el mundo. Nos falta conciencia. Primera cosa que yo recomendaría, conciencia. Fui profesor universitario. Mis estudiantes no pasaban las pruebas del saber. FECODE tiene una calificación y son el resultado académico de sus estudiantes. No saben sumar ni restar, pero odian profundamente. Les enseñaron a odiar, no amar su Estado, no amar su democracia, su Estado de Derecho, su libertad. No, les enseñaron a odiar al que tiene el odio de la lucha de clases fue inculcado desde los primeros años. Además de ahora, temas como ideología de género y otro tema de ideologías. Se atenta contra la libertad de pensamiento, se atenta contra la libertad de cátedra cuando se impone una sola y se daña a una sociedad, pero a esa sociedad, por ejemplo, a esos rectores, a esos entes de control académico, no les importa, no les interesa, no ponen cuidado y además le tienen pánico al poder del sindicato. Entonces, creería yo que así como hay vedurías para el manejo de los recursos, deberían existir vedurías ideológicas. ¿Por qué? Porque no se puede impunemente imponer una ideología a un grupo de estudiantes, pero no existen en este momento formas de control. Fui invitado a una academia en la ciudad de Mosquera y el delegado de la Secretaría de Educación, incluso esperé un tiempo para escribirle al alcalde, públicamente decía dos cosas. Yo soy gramsciano, Gramsci es mi héroe, mi líder, mi norte ideológico. Invito a todos los estudiantes a que tengan claro que si no es a través de vías de hecho, este Estado no nos va a escuchar. Entonces, motivar al estudiante con una tendencia ideológica determinada y movilizarlo a tomar vías de hecho en contra del Estado para imponer sus criterios o para rescatar sus derechos, me parece que es absolutamente perverso, porque se emplea una ideología, conquista la academia, conquista el poder, pero para imponer una acción violenta que va en detrimento del Estado de Derecho. De acuerdo, señor. La segunda pregunta, ¿cómo se puede establecer un control sobre el dinero que se gira al CRIC, por ejemplo, a los indígenas, a los resguardos indígenas? Sé que partió de una modificación constitucional en la Constitución del 91, pero ha ido más allá de lo que está establecido. Ni siquiera tenemos veeduría ni contraloría encima de estos recursos. ¿Podremos encontrar el camino para pasar bajo control esto? Dios permita que otro próximo gobierno logre el imperio de la ley. No hay imperio de la ley, hay imperio del saqueo. Organizaciones como el CRIC son organizaciones no solamente con una
tendencia ideológica marcada, de odio hacia el otro, desarrolla acciones delictivas, de conquistas territoriales, quitando el derecho a la propiedad de otras personas, argumentando deuda histórica, argumentando que esos terrenos se les habían quitado primero a ellos hace centenares de años y que ellos ahora solo están recuperando. Favorecen la violencia, favorecen la violación de los derechos de otras personas, destierran de lo que se les entregó como resguardos a inclusive a indígenas que no les son favorables, imponen un sistema educativo ideologizado y manejan los recursos a su antojo con absoluta corrupción. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer para lograrlo es, está en la ley, está en el Congreso. Y lamentablemente no vamos a lograr hacerlo por ahora, porque pues no está el espacio. Sabemos que si ellos amenazan con venir a quemar Bogotá, pues ¿qué hace el gobierno? Sacar, como me consta a mí en la época del gobierno Duque, 35.000 millones de pesos nos costó parar a los indígenas que venían en Chivas para venir a quemar a Bogotá, para tratar de convencerlos que por favor no vinieran a hacernos daño, que nosotros les entregábamos esa plática para que ellos no nos quemaran Bogotá. Están acostumbrados los sindicatos, el CRI y las demás organizaciones a extorsionar al Estado, a los gobernantes y a la ciudadanía para imponer sus criterios, sus antojos y su corrupción. Gracias, mi coronel. Lo dejo pensando en un tema. ¿Cómo podemos hacer, podemos elaborar proyectos de ley, por ejemplo, para trabajar en este tipo de asuntos que acabamos de plantear, en razón a que hemos escuchado a muchas personas expresar que en Colombia la legislación es como para ángeles, como para gente de los países nórdicos? Entonces, le agradezco si de pronto toca el tema de cómo podemos o quiénes podrían dedicarse a elaborar proyectos de ley, o si, por ejemplo, en la Escuela de Pensamiento Republicano podríamos concretar o pueden ustedes concretar varios proyectos de ley en este sentido para que puedan proyectarlos. Y por favor, mi coronel, nos cuenta dónde podemos acceder a esos estudios y publicaciones suyas. Si es posible, nos deja el dato también en el chat, porque sé que habrá gente muy interesada, tanto del exterior como de aquí de Colombia. Gracias, mi coronel. Gracias, señora Nidia. Alexander, ¿tienes alguna pregunta o algo? Sí, dos cositas. Am, Quisiera saber si mi coronel piensa que estamos listos para un estilo de superintendencia para sindicatos y ONGs y también para, obviamente, estas organizaciones indígenas. Y la otra cuestión es, seguido a los comentarios de mi coronel Medina, es dónde lo podemos seguir en redes sociales, por favor. Gracias. Voy a compartirles la información a través de WhatsApp. Tengo una página X donde voy dando orientaciones sobre la historia de Colombia, la historia de la República, porque lo que hoy tenemos nos ha costado muchas guerras, nos ha costado mucha sangre y es despreciada por una sociedad que no tiene memoria, ¿sí? Entonces, la primera cosa que nosotros tendríamos que hacer para poder lograr un proyecto de ley o poder lograr una ley es adecuada y suficiente investigación que permita evidenciar la magnitud del crimen, del despilfarro, de la corrupción que se están manejando en los sindicatos, en esas organizaciones indígenas y en otro tipo de estructuras que se crearon para apropiarse los recursos del Estado de manera absoluta. Eso es un saqueo, una apropiación eh, cuantiosa de recursos gigantescos, que si fuesen destinados para la sociedad serían maravillosos. Pero bueno, la primera cosa es conocimiento e información que no tenemos. Usted no puede soportar, pues, montar solamente un proyecto de ley, tiene que sustentarlo y sustentarlo con información muy clara. Lástima que esos territorios se convirtieron en guetos en otros estados donde nosotros no podemos entrar. Usted hoy no puede entrar a un resguardo indígena, no puede obtener la información que se requiere para sustentar lo que se tenga que demostrar. No, no es posible. No es posible porque ellos tienen un control absoluto de todo, empezando por la vida de sus subordinados.
pero también del territorio. Usted no puede ingresar a esos territorios ni siquiera como fuerza pública. Los sindicatos se convirtieron también en otro gueto, en otro terreno, en otra república independiente, absolutamente blindada y blindada por nosotros mismos, porque somos un Estado garantista. Aquí garantizamos los derechos de los criminales para favorecer a esos criminales en contra de los derechos de las víctimas. Las víctimas están abandonadas Tienen derechos. y están en esperanza latina. Amén. Coronel Homero, ¿usted tiene algo que decir? Nidia, no hay nada casual sino causal. Y estos conversatorios han sido la autopista para que realmente logremos reunir toda esta gente buena de Colombia que quiere la democracia, que nos vayamos articulando, que vayamos compartiendo, porque la lucha es espiritual, la lucha es cultural y tenemos que enfrentar a esa guerra prolongada, a esa combinación de formas de lucha y ese transbordo ideológico y tenemos que utilizar todas las herramientas y para eso tenemos que estar unidos y es muy importante estos aportes que hace hoy Germán porque es una persona con muchísima experiencia y de reconocimiento y uniendo todas estas cosas yo creo que podamos tratar de enderezar el rumbo de nuestra nación para que no se haga repetir la historia de la foto de Chiang Kai-shek. Omaira Cifuente. No hace nada, mi querido coronel Jaime pidió la palabra. ¿Me hace el favor y se la da primero? No, no, tranquila, señora Omaira, tranquila, yo espero. Gracias. Ajá. La Bueno, dama muchas primero. gracias para todos. Y en verdad, mi querido coronel César, usted y todos los que están aquí han vivido unas experiencias bastante complejas en relación a una serie de personitas que han dejado de ser patriotas colombianos para convertirse en enemigos de sus propios compatriotas. Persecuciones fundamentadas en una, ni siquiera es ideología, porque es precisamente lo triste, que se genera una guerra intestina no por ideas y además porque si pensamos distinto, eso no da motivo para que nos confrontemos al extremo de querernos matar. Pero hoy en día nos encontramos con que ya no es la lucha por ideologías porque no existe. Hoy en día la lucha es porque el delincuente quiere simplemente tener el poder político para delinquir sin ser perseguido, para tener el poder del gobierno para saquear el erario público y también manejar actividades ilícitas como el narcotráfico. Entonces, se perdió esa lucha ideológica. Si vemos a este sujeto ilegítimo gobernante, no tiene en su esencia nada más que un discurso mentiroso, un discurso populista, fundamentado precisamente donde él pretende y quiere con sus secuaces tratar de canalizar a través de un respaldo popular un aumento de un salario sobre unos recursos que no son ni de él, inclusive ni del Estado, sino del empresario que está luchando por salir adelante al extremo de que él simplemente goza de hacer daño, él disfruta haciendo daño, él disfruta generando unas causas de luchas de clase, porque yo sostengo que la riqueza no es el que tenga dinero, sino el que sepa vivir con calidad. Con lo poco que uno tenga, puede ser más rico que el que tiene mucho y no puede hacer nada. La riqueza es intelectual, la riqueza está en el talento, la riqueza
está en tener una actitud espiritual alta para poder saber que existe un Dios poderoso que nos regala día a día todos los elementos para poder vivir con orgullo, con tranquilidad y con un amor grande a la familia, porque es la esencia de todas las naciones y de toda la opción posible de sacar adelante a un pueblo que tenga como criterio fundamental el respeto por el otro, el respeto y el ánimo y el espíritu y el valor de querer salir a trabajar para hacer cada día mejor y tener una calidad de vida decente. Principios y valores son los que hay que rescatar. La universidad, como decía usted ahora, está perdida en términos, entre comillas, por el nivel de docentes que estamos teniendo, pero tampoco es así que lo lleváramos a ese punto. Yo quisiera pensar en cómo nosotros tenemos es que infiltrar nuestros principios y valores en la unidad familiar, porque es allí donde nosotros tenemos que ser tan fortalecidos, tan fuertes, que no habrá modo posible, ni discurso posible que deteriore ese árbol que nos están construyendo en nuestras casas cuando llegamos y nos encontramos con sujetos que son destructores. Pero la firmeza de un hogar, la estructura de un hogar bien cimentado, donde está la moral, donde están principios y valores, donde está el sentido patriótico, donde está el respeto al otro, donde está el amor y especialmente entender que tenemos un Dios todopoderoso, que es el que crea el cielo, el mar, la tierra y que nos permite además desarrollar el talento que tenemos, que es grandísimo. Simplemente que nos enseñen a no tener pereza, a luchar por ese talento para poder ser tan ricos como el más rico, porque la riqueza está ahí. El que no lucha por salir adelante, obviamente que no tendrá éxito y simplemente será un amargado o simplemente será una persona absolutamente resentida porque envidiará al exitoso. Ustedes han dado una lucha muy grande por Colombia. Ha habido una cantidad de engaños en el discurso, en la dinámica, en el famoso, en palabras valiosas, pero que son falsas y se vuelven falaces, como la paz. Es una mentira. La paz es de carácter espiritual. La paz no es la actitud de abandonar o no abandonar las armas. La paz es otro espíritu de conciencia, que es la que no hay. Luego, pienso, mis queridos amigos, que nos toca enfrentarnos ante unas personas que gozan de manejar la iniquidad, que gozan de fomentar la pereza, que gozan de crear el caos. Y nosotros tenemos que ser permanentemente constructores, renovadores, restauradores del hogar, de la familia, porque es la que nos toca recuperar y es la que está absolutamente abandonada, dejada, porque mucha gente dejó de hacer hogar, dejó de hacer familia, porque empeñarse en cuidar perros, gatos y abandonar la posibilidad de hacer precisamente lo que hace la esencia de la unidad familiar en cabeza de una personalidad maravillosa, porque en un hogar nació Jesús, y hablo de nuestra adorada Virgen María de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Y nosotros debemos de fomentar la fe, la esperanza, debemos de fomentar definitivamente cómo es que tenemos que caminar para que el gobierno que va a llegar no tenga miedo de decir que hay que tener fe, que no tenga miedo de decir que cree en Dios, que no tenga miedo de decir que hay libertad de cultos, pero que no dejemos de pensar en que los que somos católicos tenemos una amiga muy querida que se llama Virgen María de Chiquinquirá y tampoco tenemos que tener vergüenza de decir que tenemos fe en Dios,
No tenemos que tener miedo de desafiar a los que nos quieren atacar y mucho menos a aquellos que pretenden deteriorar el crecimiento y el desarrollo de la libre personalidad. Las personas que crezcan como quieran y que tomen decididamente en su adultez cualquier decisión de intimidad. Pero mientras tanto, los niños deben ser criados, educados y corregidos por sus padres. Hay que devolverle a los padres la responsabilidad y el deber de hacer la familia correctamente. Y a los niños de entregarles el término deberes y obligaciones, porque a ellos les hablan solamente de derechos y no les otorgan los deberes y obligaciones. Colombia los necesita a ustedes como instructores por la experiencia, porque han vivido muchas tragedias y porque han sido testigos fieles de que su trabajo, que ha sido tan valioso, donde han corrido sangre y donde han desafiado tantas cosas, ha sido, entre comillas, casi que en vano, porque tenemos destruido nuestro país. Y no porque ustedes no hayan hecho algo por Colombia, sino porque la mente y la mentalidad de muchas gentes de hoy es destructora. De verdad que muchas gracias, mi querido amigo, por enseñarnos hoy tanto, por mostrarnos dónde están los huecos de la falacia, de la tristeza y de dónde está la posibilidad de rescatar a nuestro territorio, a nuestro pueblo y a nuestra gente. Muchas gracias. A usted, Dios la bendiga. Muchas gracias. Amén. Coronel Medina. Gracias, señora Nidia. Mi coronel, me emociona plantearle esta pregunta. Indra, la empresa que maneja el software de la registraduría y el código fuente en las elecciones de Colombia, Venezuela, tengo entendido que España, Brasil, bueno, es una preocupación enorme. Tan pronto se dieron estas últimas elecciones en Colombia, mi coronel Homero y yo casi al tiempo hablamos del tema en las redes. ¿Cómo hacemos para evitar que haya fraude electoral? Porque nos deja intrigados varias cosas. Aquí en el auditorio varios planteamos, por ejemplo, que tanta gente está siguiendo al Tigre y a Salvación Nacional y solamente obtuvimos 4 congresistas. Y la votación de Salvación Nacional fue demasiado baja cuando el Tigre constantemente la pidió en favor de Salvación Nacional. Además, mucha gente que atacaba al gobierno, que eran buenos congresistas, no pasaron, y etcétera. Podemos seguir con una lista tremenda. ¿Cómo hacemos? Usted que es hombre fuerte en la inteligencia y que conoce esos temas, ¿qué se podría hacer para poder controlar ese enigma, esa farsa, y cómo podemos superarla? Gracias. Bueno, pensaría que el primer enemigo que tenemos es que el 60% de los colombianos no votan. Entre el 50 y 60%. El nivel de abstencionismo en Colombia es gigantesco, gigantesco. El nivel de decepción del ciudadano del común frente a su democracia es elevadísimo. En los pasados procesos electorales, los que acaban de transcurrir, ¿cuántos testigos electorales tenía el pacto histórico comparado con los que tenía Salvación Nacional? Tenían conquistadas todas las mesas, tenían sueldo, refrigerio, contacto, digamos, información sistematizada. Ellos inclusive tenían una registraduría paralela, pero también tienen el dinero del narcotráfico. Nosotros, yo pienso que el presidente y su equipo hablan de las dudas electorales que se pueden presentar y dejan entredicho el sistema electoral, precisamente porque ellos son los que tienen la capacidad de hacer el daño. Recuerden que en todas las mesas está FECODE, en todas las mesas está Zonal Judicial y en todas las mesas están sus testigos electorales. El sistema puede de pronto estar robusto, pero allá. Voy a contar algo, una experiencia que me indignó en Roberto Payán. Me decían los habitantes de Roberto Payán, las FARC nos citaban a reunión y nos decían, ustedes nos dicen cuántos muerticos quieren. El número de votos que tengan
un partido que no sea el nuestro es el número de muertos que van a tener después del proceso electoral. Es decir, es decir, la mesa contada. Ellos dicen, revisen los procesos electorales de Magui Payán, Roberto Payán, Tumaco y demás. El número de personas que vote por quien ellos no quieran es el número de muertos que van a tener después. El nivel de intimidación que tiene el ciudadano hoy en esas áreas de narcotráfico. Bueno, no tuvo, lo sacó el internet porque se cayó la señal y ya no pudo volverse a conectar. Les agradezco a todos por decir sí a este conversatorio y como nuestro invitado es de una valía que no tiene precio, lo invitaremos para una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Digan buenas noches. Feliz noche para todos. Feliz noche y gracias. Gracias.